Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariano Martínez Navarro. Este, soy, hoy les presentaré una presentación sobre la materia de Estadística Inferencial 1. Yo soy alumno del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería en Logística. Soy del cuarto semestre. Ah, y bueno, haremos nuestra presentación, el cual es de la unidad uno, contendrá dos capítulos. Capítulo uno, que sería Introducción a la Estadística. Muy bien, vamos a ver lo que es un poco de la introducción a la estadística. La estadística se ocupa de la recolección, agrupación, presentación, análisis e interpretación de datos. A menudo se llaman estadísticas a las listas de estos datos, cosa que crea una cierta ambigüedad que no debería originarnos confusiones. La estadística no son solo los resultados de encuestas ni el cálculo de unos porcentajes. La estadística es un método científico que conclusiones, am, pretende sacar conclusiones a partir de unas observaciones hechas. Como bien, vamos a presentar aquí algunas definiciones, lo que son datos. Son el conjunto de información recolectada como mediciones, géneros, respuestas de encuestas. Lo que es estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. La población, que es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etcétera, que se someten a estudio. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. El censo, en cambio, es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. La muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Am, Tenemos aquí dentro de lo que es el pensamiento estadístico, vamos a realizar unos ejercicios. Del 7 a 14 utilizaremos el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A imposible, B posible pero muy improbable y C posible y probable. El ejercicio 7 nos habla sobre un Super Bowl. Aquí los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120 a 98. La respuesta es posible pero muy improbable, ya que en la historia del fútbol americano no ha habido marcador más arriba de 60 puntos, ya que es un partido disputado por los dos mejores equipos de la temporada. Pero pues como bien sabemos, es un juego donde no hay nada definido. Y pues todo puede pasar, ¿no? El ejercicio 11 nos habla sobre la Suprema Corte. Aquí nos dice, todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Nuestra respuesta es imposible, ya que esos puestos están ocupados por los mejores propuestos de experiencia laboral y sería imposible, la verdad, hacer coincidir a estas personas con sus fechas de nacimiento. Mm, Imposible hacerlo. Tal vez uno, dos, pero todos es muy imposible poder hacer eso entre la gran cantidad de personas que existen con esa ambigüedad laboral. Tipos de datos. Parámetro. Es una medición numérica que describe algunas características de una población. Estadístico. Es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Datos discretos. Resultan cuando el número de valores posibles es un número finito o un número que puede contarse. Es decir, el número de valores posibles es 0, 1, 2, etc. Datos continuos o numéricos resultan de un número infinito de posibles valores que corresponden a alguna escala continua
que cubre un rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos. Tenemos lo que es dentro del tipo de datos, vamos a resolver ejercicios 5 y 13 utilizando realizando si es un parámetro, un dato estadístico, dato discreto, dato continuo. El ejercicio 5 nos habla sobre el ingreso y educación. Nos dice que en una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856. Según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos, la cantidad, la respuesta sería la cantidad de 19.856 es un dato estadístico, ya que se basa en una muestra y no en la población completa de hogares del país, como lo habíamos visto en nuestra definición. El ejercicio 13 nos habla de dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo For Exercise en New York Futility Push Button de Michael Luo New York Times. La respuesta es, el número 2.500 de dispositivos que no funcionan es un dato discreto, porque representa un conteo. Vamos a pasar lo que es el pensamiento crítico. En lugar de utilizar fórmulas y procedimientos de manera irreflexiva, debemos pensar de forma cuidadosa con el contexto de los datos, la fuente de donde se obtuvieron, el método utilizado para recolectarlo, las conclusiones obtenidas y las implicaciones prácticas. El pensamiento crítico resolveremos el ejercicio 7 y 10, dando nuestro análisis. Perfil racial es el tema. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Conclusión. El condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Nuestra respuesta es que la conclusión es correcta, más sin embargo, tenemos que contemplar el tamaño de la población y la seguridad, ya que simplemente no por ser caucásicos se piensa que son más propensos a cometer faltas a la ley. Tenemos nuestro ejercicio 10 que habla de árbol de Navidad. El proveedor del servicio de Internet América Online AOL realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferirían un árbol de Navidad real o uno artificial. AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indican preferencia por un árbol real, puesto que 4.650 representa el 66% de las 7.073 respuestas, podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefieren un árbol real. ¿Por qué? La respuesta es no, ya que el 66% solo se basa en las respuestas de los usuarios del servicio AOL, solo se está tomando en cuenta una parte de la población, y por otra parte el hecho de que prefieran un árbol de Navidad real puede ser por el hecho de que es más fácil de poder deshacerse de él, ya que personas pueden ir por ellos y los artificiales no son tan fáciles de reciclar. Tenemos nuestra recolección de datos muestrales. Muestreo aleatorio. Cada miembro de la población tiene la misma probabilidad de resultar seleccionado. Muestreo aleatorio simple. Se selecciona una muestra de n sujetos de manera que cada posible muestra del mismo tamaño n tenga la misma posibilidad de ser elegida. Muestreo sistemático. Se selecciona un punto de partida, después se elige cada késimo, por ejemplo, cada quincuagésimo elemento de la población. Muestreo de conveniencia. Se utilizan resultados que son fáciles de obtener. Muestreo estratificados. Se subdivide a la población en al menos dos subgrupos o extractos diferentes, de manera que los sujetos del mismo subgrupo compartan las mismas características, como el género o la categoría de edad, y después se obtiene una muestra de cada subgrupo.
Muestreo por conglomerados. Se divide a la población en secciones o conglomerados. Luego se eligen al azar algunos de estos conglomerados y después se eligen a todos los miembros de los conglomerados seleccionados. Vamos a resolver el ejercicio 8 y 12. Nos dice la prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró quinasia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebo, según datos de Efficacy and Safety of Echinacea in Treating Upper Respiratory Tract Infection in Children, de Taylor et al. Journal of the American Medical Association, volumen 290, número 21. La respuesta es que es un experimento, ya que al aplicarse la vacuna están estudiando al sujeto observando su modificación. El ejercicio 12, puesto de revisión de sobriedad. Aquí el autor fue observador en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un ex alumno. Aquí nuestra respuesta es que esta compresión es sistemático, ya que cada 5 conductores, de cada 5 se elige a uno. Con esto pasamos a nuestro capítulo 2, el cual nos va a hablar de resumen y gráfica de datos. Tenemos resumen y gráfica de datos. Con frecuencia organizamos y resumimos los datos de forma numérica en tablas o de forma visual en gráficas, como se describe en este capítulo. La representación que elijamos depende del tipo de datos con que se cuente. Sin embargo, el objetivo principal no es simplemente obtener alguna tabla o gráfica, sino analizar los datos y entender lo que indican. En este capítulo estudiaremos principalmente la distribución del conjunto de datos, aunque no solo estudiaremos esa característica. A continuación se describen características generales de los datos. Una de las características es el centro, valor promedio o representativo que indica la localización de la mitad del conjunto de los datos, variación, medida de la cantidad en que los valores de los datos varían entre sí, distribución, la naturaleza o forma de la distribución de los datos sobre el rango de valores, como en forma de campana, distribución uniforme o sesgada, valores atípicos, valores muestrales que están muy alejados de la vasta mayoría de los demás valores de la muestra, el tiempo, características cambiantes de los datos a través del tiempo. Vamos a realizar unas gráficas inadecuadas. El ejercicio 7, gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos por medio por trabajos de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. La gráfica hace una comparación imparcial de los datos. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica imparcial. Aquí nos muestra dos gráficas, mujeres y hombres, representadas por dos rectángulos, nada más. Y aquí la respuesta sería que no, en la gráfica no se muestran ni los datos o algún equilibrio en las barras y ya que está distorsionada no se pueden tomar referencia. Aquí presentamos una gráfica donde ponemos los datos, datos de hombres, datos de mujeres y podemos identificar la diferencia entre cada grupo. Tenemos el ejercicio 8, gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos, los describe de forma imparcial. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica que les represente en forma objetiva. Tenemos aquí esta gráfica en forma cilíndrica, Estados Unidos representado con su valor de, de, de datos y Japón igual, el título y la respuesta es sí, si bien están bien distorsionados los datos, ya que muestra la diferencia entre Estados Unidos y Japón en la ventana de millones de barriles, en la venta de millones de barriles, y al no utilizar mediciones iguales en los barriles, la información se puede malinterpretar, ¿verdad? Como aquí tenemos
una gráfica inadecuada en la cual no tenemos datos y no podemos distinguir la diferencia entre Estados Unidos y Japón hablando en cantidades. Pasamos a distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una, los límites inferiores de clase son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Los límites superiores de clase son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Las fronteras de clases son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. Las marcas de clase son los puntos medios de las clases. La anchura de clase es la diferencia entre dos límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores de clase consecutivas en una distribución de frecuencia. Tenemos aquí, vamos a proceder a realizar nuestros ejercicios con la ayuda de nuestro programa Minitab. El primer ejemplo que nos da dice el pulso de mujeres. Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2-1 y siga el procedimiento para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2-2. Incluye 7 clases. Como bien sabemos, para obtener el ancho de clases se resta el número inferior, el número superior menos el número inferior y se divide entre el número de clases que queramos. En este caso 7. Nos da un resultado de una anchura de clase de 10. Entonces ponemos los números empezamos del número inferior que es 60 y aumentamos en 10, 70, 80, 90, 100, 100, 120, hasta nuestro último dato. Después ponemos los números superiores, pero siempre un número inferior al dato que sigue. Por ejemplo, aquí 60, 69, un número menor que el 70, que es el que sigue, y así sucesivamente con una frecuencia. Aquí tenemos la cantidad de datos que existen en este ancho de clase. Existen 12 datos que están entre 60 y 69, 14 entre 70 y 79. Tenemos aquí nuestra gráfica de pulso, frecuencia de datos de pulso de mujeres, la cual vamos a proseguir a realizar en nuestro programa Minitab. Para hacer esta gráfica vamos a poner gráfica, histograma, simple. Vamos aquí, tenemos pulso de mujeres, etiquetas. Vamos a poner nuestro título, distribución de frecuencias de pulso de mujeres. Aceptar, le damos a aceptar. Y nos va a mandar nuestra gráfica. Como vemos aquí, el título, pulso de mujeres, tenemos 14 clases, nos está pidiendo 7. Para eso hacemos doble clic aquí. Nos vamos a seccionamiento, número de intervalos, marca 14, le damos 7, le damos a aceptar, nos marca las 7 clases. Vamos a poner nuestros datos, nuestros valores, agregar etiquetas de datos, el eje de las Y. Tenemos aquí nuestras frecuencias, pero tenemos una clase de 55 a 65. Nuestras clases son de 60 a 69. Entonces vamos a tratar de dejarlo lo más cercano posible. Seccionamiento. Para eso vamos a ponernos a modificar el punto medio, punto de corte, que sería nuestra marca de clase, la cual ya tenemos definida, que es 64.5. La primera clase es el promedio de la anchura de clase de los dos datos de la clase. Tenemos 74.5 espacio, 84.5 espacio, 94.5 espacio, 4.5 espacio, 114.5 espacio, 24.5 espacio. Damos a aceptar.
y aquí nos marca nuestra clase, que sería de 59.5 a 69.5, un valor más cercano. Como bien sabemos, el programa militar nos proporciona estos datos. Tenemos aquí nuestra frecuencia 12, 14, 11, 1, 1, 0, 1. La cantidad de datos que existen dentro de cada clase. La frecuencia. Nuestras marcas de clase. Muy bien. También nos pide realizar una distribución de frecuencias del pulso de hombres, el cual vamos a realizar de igual manera, gráfica, histograma, simple. Ahora ponemos pulso de hombres. En etiquetas pondremos aquí pulso de hombres. Aceptar, aceptar. Tenemos nuestra distribución de frecuencias. Pulsos de hombres. Como vemos, nos marca que quiere que construyamos 10 clases. Este ejercicio tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya sabemos cómo le vamos a hacer. Seccionamiento. Número de intervalos. 10. Aceptar. Vamos a poner agregar a etiqueta de datos. De las Y. Ahí tenemos nuestros datos. Si los sumamos, completamos 40 datos en total. Las marcas de clase, nuestra frecuencia y tenemos aquí nuestra distribución de frecuencia de pulso de hombres. Estos datos nos los arroja Minitab. Eh, tenemos una clase de 52.5 a 57.5. Tenemos 10 clases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, con los valores de frecuencia en cada barra. También nos pide proporcionar una distribución de frecuencias. La radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio 90 en milibecquereles que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979. Con base en datos de an unexpected rise in strontium 90 en US deciduous death in the 1990s de Mangano et al. Science of the Total Environment. Construye una distribución de frecuencias con 8 clases. Entonces, tenemos aquí ya los datos. Vamos a gráfica, histograma, simple, radiación dientes de leche, etiquetas. Vamos a dar distribución de frecuencias de radiación de dientes de leche. Aceptar, aceptar. Nos está pidiendo 8 clases. Aquí tenemos nuestra gráfica, distribución de frecuencia, radiación de dientes de leche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos vamos a editar nuestras clases. Número de clases. Nos pide 8. Aceptar. Ponemos los datos para estar más, sea más visible el número de frecuencias en cada barra. Una anchura de clase de 110 a 120. 8 clases, cada barra contiene el número de frecuencias, el número de datos contenidos dentro de esa clase. Total son 40 datos, como lo vemos aquí. Tenemos aquí nuestra distribución de frecuencias. Muy bien. Pasamos al siguiente tema, que es histogramas. Un histograma
es una gráfica con barras de la misma anchura, dibujada uno junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de la frecuencia. Tenemos aquí un ejemplo. Los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, National Center for Health Statistics, Third National Health and Nutrition Examination Survey. La edad está dada en años, estatura en pulgadas, peso en libras, circunferencia de la cintura en centímetros, pulso en latidos por minuto, presión sanguínea en miligramos sobre Hg, presión sanguínea diastólica, miligramos Hg, colesterol en miligramos, IMC corporal, longitud del muslo, codo, muñeca, brazo. Nos pide realizar los histogramas de la edad, estatura, peso, pulso y IMC. Como bien tenemos aquí nuestra tabla de datos, la cual ya agregamos a nuestro programa Minitab. Realizaremos no solo un histograma, sino un informe del resumen de cada más completo, donde explicaremos aquí algunos de los datos con los cuales nos iremos familiarizando. Nos pide la histograma y resumen de edad, estatura, peso, pulso de hombres y resumen IMG. Pulso IMC de índice de masa corporal. Vamos a pasar a nuestro programa Minitab, en el cual tenemos aquí, como lo decíamos, todos nuestros datos. Vamos a estadísticas básicas. Nos vamos a resumen gráfico. Vamos a comenzar con edad, aceptar. Tenemos aquí un informe de resumen de edad. Tenemos nuestro histograma, cual le vamos a agregar los etiquetas de datos para tener presente lo que es la frecuencia en cada barra. Tenemos aquí nuestra clase de 15 a 21 con una frecuencia de 8 datos por cada clase, nuestra marca de clase. Tenemos aquí cómo nos representa la campana de Gauss. Nos da acá una prueba de normalidad de Anderson-Darling. Tenemos aquí, nos da un valor de A cuadrado del 0.77, un valor de probabilidad. Aquí como vemos, bueno, vamos a eliminar esta. Vamos a hacer, nos faltó aquí indicarles como la edad, nivel de confianza. Nos marca un nivel de confianza del 95%. Este es el nivel de confianza que siempre maneja aquí se maneja en estos cálculos, ya que el 100% pues nos marca error, no nos los arroja. Puede ser entre 90 y 99, el 95 le vamos a dejar. Por eso aquí en el valor de probabilidad de 0.041 nos da los suficientes datos para decir debe de ser un resultado mayor a 0.5, 0.05 o 0.1. Entonces aquí es menor, nos indica que nuestros datos son anormales. O sea que nuestra gráfica, nuestro histograma es anormal. Aquí en la kurtosis es un valor negativo, nos marca que los datos están amontonados hacia la izquierda, una simetría de 0.6 alejada del 0, eso nos quiere decir que está sesgada nuestra campana de Gauss hacia la derecha. Nos marca la media, que es el promedio de todos los datos, la desviación estándar, cuánto están alejados los datos de nuestra media, la varianza, nuestro valor mínimo que es 17, nuestro valor máximo es 73,
nuestro cuartil y tercer cuartil, la mediana, niveles de intervalo de confianza basados al 95%. Aquí el primer cuartil nos marca ah, no hay datos atípicos ya que manejan datos mínimo y datos máximo, un total de 40 datos. Entonces aquí tenemos la otra gráfica donde nos marca el nivel de confianza, el promedio, la estimación es de 35.475 dentro de los intervalos eh, que nos da de margen de confianza. Este es un resumen de lo que viene siendo la edad. Nos pide también calcular lo que es un resumen gráfico de estatura, peso, pulso. Entonces, vamos a hacer nuestro resumen de estatura. Lo tenemos aquí. Aquí nuestra gráfica se ve un poco más normal. Nuestra campana de Gauss está más casi perfecta, una figura simétrica. El valor de probabilidad es 0.669. Nos da los datos suficientes para decir que es simétrica, es normal. Una media de 60. Tenemos de 68.335, una desviación estándar muy pequeña, una separación de datos muy pequeños, todos están juntos al centro, una kurtosis 0.5 pegada al cero, lo que nos indica que los datos están conjuntamente en el centro, una simetría de 0.04 muy pegada al centro, lo que nos indica que nuestra campana de Gauss no tiene ningún sesgo hacia ningún lado, está muy bien definida. Nuestros datos están al centro. Nos marca aquí nuestro intervalo de confianza, valor mínimo, valor máximo. Aquí a base del primer cuartil vemos que no hay valores atípicos ya que nos maneja el valor mínimo y máximo. Y vean aquí cómo está casi centrado nuestra estimación dentro del intervalo de confianza de lo que es la media y la mediana. Este es un informe de resumen de estatura. También nos pide hacer nuestro resumen de, de pulso. Vemos una gráfica de Gauss, una campana de Gauss y unos valores sesgados hacia la izquierda. Y eso lo vemos aquí en nuestro valor de probabilidad. Nos da los datos suficientes para decir que es una gráfica anormal. En la kurtosis negativa, datos amontonados a la izquierda, simetría alejados hacia la derecha, un sesgo hacia la derecha. Esto ya que existen datos alejados de nuestro conjunto de datos y esto nos da un sesgo de nuestra campana de Gauss. Nos marca nuestro valor mínimo, máximo, nivel de confianza de la media, de la mediana, de la desviación estándar. Nuestro primer cuartil, vemos que no hay datos atípicos ya que nos maneja nuestro valor mínimo y máximo. Resumen de pulso. Nos pide también hacer nuestro resumen de IMC. Entonces, estadística básica, resumen de gráfico, datos de IMC, aceptar. Aquí como lo vemos, es una herramienta muy útil ya que nos da una información completa, media, mediana, desviación, kurtosis, para interpretar la gráfica. Este resumen nos sirve para interpretar nuestra gráfica, cómo se comportan los datos y cómo están definidos dentro de una etapa, ¿no?
Entonces nuestro primer cuartil, valores mínimo y máximo, no hay valores atípicos. Nuestra campana de Gauss según la kurtosis, nuestros datos pegados a la izquierda, amontonados a la izquierda, asimetría de 0.35, un valor positivo hacia la derecha, un poco de sesgo. El valor de probabilidad nos dice que es una gráfica normal, dependiendo las pruebas. Nuestros valores de media, de mediana y de desviación estándar con el nivel de confianza de 95%. Ah, También tenemos que realizar los histogramas de la circunferencia de cintura, longitud del muslo, codo, muñeca, brazo, eh, las cuales tenemos aquí. Nuestro informe de resumen de cintura en centímetros, de muslo en centímetros, de resumen de codo, de muñeca, de brazo. Como bien lo vemos, aquí nuestro resumen de cintura nos marca una campana de Gauss muy ancha, un valor de probabilidad que nos dice que nuestra gráfica es normal, nuestros datos son normales, una kurtosis negativa, datos amontonados a la izquierda, asimetría muy pegada al centro, muy pegada al cero, lo que nos dice que nuestros datos están pegados al centro con un valor de 40 datos. Esto nos da una campana de Gauss muy un poco plana pero simétrica por conforme a la distribución de los datos. Tenemos aquí nuestros cuartiles, valores de confianza de la media, mediana. Igual para el resumen de muslo, tenemos un valor de 0.871, unos datos normales. Esto tenemos una kurtosis negativa, esto nos marca que está un poco sesgada a la izquierda, más datos a la izquierda, asimetría negativa, una, un sesgo hacia la izquierda, no mucho, pero hay un sesgo. Tenemos los valores de confianza de la media, la mediana, la variación estándar. Y así en nuestras demás gráficas. Este informe es muy completo, es algo que nos sirve para interpretar lo que es nuestro histograma y es de mucha ayuda a través de nuestra gráfica, nuestra campana de Gauss, cómo se comportan los datos y los valores dependiendo del nivel de confianza. Pasamos a lo que es el siguiente grema, que es gráfica de polígonos de frecuencias y frecuencias relativas. Tenemos aquí un polígono de frecuencias, es un tipo de gráfica estadística que utiliza la marca de clase, utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencias se construye a partir de una distribución de frecuencias. El polígono de frecuencias relativas utiliza frecuencias relativas, proporciones, porcentajes en la escala vertical. Tenemos aquí un ejemplo con nuestros datos que hemos manejado de pulsos de mujeres. Vamos a construir un polígono de frecuencia con estos datos. Tenemos nuestra tabla, 3, 4, 5, 6 con 7 datos. A través de nuestro programa de, de Minitab vamos a realizar nuestra gráfica de polígono de frecuencias. Entonces aquí nos damos en gráfica, gráfica de barras. Vamos a darle valores de una tabla simple. Vamos a dar la frecuencia, que es la frecuencia de los pulsos de mujeres, marca de clase de pulsos de mujeres, a mostrar datos, símbolos y línea de conexión, opciones de gráfica, predeterminado, etiquetas, gráfica de polígonos de frecuencia, pulso, mujeres. Aceptar.
aceptar. Tenemos aquí nuestra gráfica de polígonos de frecuencia de pulso de mujeres. Esto nos marca la cantidad de frecuencia amontonadas en nuestra marca de clase. Aquí tenemos una frecuencia de 12. Dentro de la marca de clase 64.5 hay 12 datos. Dentro de esta marca de clase nos los va marcando conforme vamos avanzando en las marcas de clase. En esta marca de clase hay 14 y así sucesivamente nos los marca con puntos y líneas de conexión, mostrándonos de una manera más sencilla, práctica, nuestras frecuencias dependiendo de las marcas de clase. También nos pide hacer una gráfica de polígonos de frecuencia de hombres, gráfica de barras. Nos vamos a valores de una tabla simple. Aquí le vamos a dar frecuencia de hombres. Aquí le vamos a dar marca de clase de hombres. Etiquetas. Vamos a cambiarle pulso de hombres. Y nos va a arrojar nuestra gráfica de polígonos. También vemos con referencia nuestra frecuencia dentro de cada clase. Existen 13 valores, 7 valores, 9 valores, identificados por puntos entre línea de conexión, como nos marca la figura dependiendo de nuestra frecuencia de datos sobre cada marca. Y aquí este es nuestro polígono de frecuencia. También vamos a realizar aquí nuestra marca de clase de hombre. Nuestro polígono ya lo hicimos, donde hicimos nuestras clases, nuestra marca de clase, la frecuencia. Pasamos al siguiente tema, que es gráfica de ojiva. Es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. Como bien, seguimos manejando nuestros datos de pulsos de hombres y mujeres. Vamos a hacer una gráfica de ojiva de pulso de mujeres y una gráfica de ojiva con pulso de hombres. Vamos a hacer nuestro programa Minitab. Para eso tenemos que sacar nuestra frontera de clase. Que la frontera de clase es el valor superior de nuestro límite de cada clase. Por ejemplo, tenemos una clase de 60 a 69. Nuestro valor superior sería 69.5 y así dependiendo de nuestra marca de clase. O a diferencia de lo que es una marca de clase, esta es una frontera de clase. Los valores superiores de cada frontera de cada clase. Tenemos, eh, marcamos la frecuencia de cada clase y nuestra frontera, empezamos en 59.5, que es donde comienza, y ya avanzamos a nuestra frontera de clase, que es en nuestra clase 60-69, 69.5, y así va aumentando hasta nuestra última clase. Entonces aquí vamos a hacer nuestra gráfica de barras. Vamos a poner valores de una tabla simple, frecuencia de mujeres, marca de clases, frontera de clases de mujeres, mostrar datos, símbolos y líneas. Aquí en opciones de gráfica le tenemos que poner acumular Y en X, predeterminado y acumular Y en X.
Nuestras etiquetas es del pulso de mujeres. Enter, aceptar. Nos marca nuestra gráfica de ojiva de pulso de mujeres. Como ven, aquí están nuestras fronteras de clase. Tenemos en la primera frontera un acumulado de 12 datos. En nuestra siguiente frontera tenemos un acumulado de 26, que son, como muestra aquí, una frecuencia de 14 más los 12 suman 26. Aquí va avanzando el acumulado de datos conforme va avanzando las fronteras de clase hasta llegar al total de datos, que son 40 datos en total. Y aquí nos los marca, ¿no? Nos va marcando cómo va aumentando conforme a la frontera de clase, cómo va aumentando el acumulado de datos, de frecuencias, hasta llegar a nuestro dato máximo, que son un conjunto de 40 datos. Vamos a hacer también nuestra gráfica de ojiva para los hombres, frecuencia de hombres, frontera de clase de hombres, etiqueta, aquí le vamos a poner gráfica de ojiva de pulsos de hombres, enter. Aquí tenemos nuestra gráfica de ojiva, una gráfica donde nos muestra el acumulado de frecuencias en cada, conforme va avanzando nuestra frontera de clases. O sea, de un valor de 67.5 para abajo, tenemos un total de 20 datos, 20 frecuencias, 20 datos que se encuentran de 67.5 a 51.5. De 51.5 a 85.5 tenemos un acumulado de 35 datos. En todo este espacio existen 35 datos divididos entre cada frontera de clase. Y así hasta llegar a nuestro total de clase, que es 40. Para el conjunto de hombres, entonces vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que es la gráfica de puntos. Es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan valores iguales se apilan. Tenemos los mismos datos de pulsos de hombres y mujeres. Nos pide hacer una gráfica de puntos, de pulsos de hombres, una gráfica de puntos, de pulsos de mujeres, de hombres y de mujeres. Vamos entonces a realizar nuestra gráfica de puntos, simple, pulso de mujeres, etiqueta, gráfica de puntos de mujeres, aceptar, y nos marca nuestra gráfica, cómo se distribuye cada punto representa un dato y cada punto nos muestra la fila en que se encuentra y el rango de valor. De 59.5 a 60.5 está en la fila 29, un dato de 60 que está dentro de ese rango en nuestros datos de aquí abajo, que son la cantidad de pulsos, nuestra marca de datos. Cada punto representa un valor acumulado sobre un mismo valor de pulso. Que los tenemos una distribución, es un dato muy atípico aquí, la 39, muy alejado de los demás. Esta es nuestra gráfica de puntos. Nos pide también realizar una gráfica de puntos
de hombres. Tenemos aquí nuestra gráfica de punto de hombres. Tenemos nuestros datos, nuestros valores. Cada punto representa un dato. Fila 13 dentro de la clase 55.5, 56.5. Esto nos dice que en la fila 13 va a haber un dato, el 68. Entonces, tenemos aquí este, estos datos, cuáles nos van a representar los valores que estamos mostrando. Pasar al otro tema que es la gráfica de tallo y hojas. Gráfica de tallo y hojas. Datos cuantitativos separando cada valor dos partes. El tallo, el dígito ubicado en el extremo izquierdo y la hoja, el dígito del extremo derecho. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de tallo y hojas con datos para el pulso de hombres y el pulso de las mujeres. Tenemos aquí, vamos a construir gráfica tallo y hoja para el pulso de mujeres. Incremento de 10. Aceptar. Tabla de tallo y hojas. Muy bien, aquí tenemos nuestra gráfica de diseño de tallo de hoja y pulso en mujeres. Aquí nos marca, ¿qué nos marca estos datos? Un total de datos de 40. Tenemos el número de datos, la frecuencia acumulada dentro de cada dato. Cada dato está dado en un rango de 10 en 10, como lo pusimos. Dentro de la cantidad de 60 existen tres números: 60, 64, 68, dentro de lo que es el rango 60. Entre paréntesis aquí nos marca que es la mitad de la cantidad de datos: 70, 72 y así sucesivamente. La frecuencia de datos, nuestro número, nuestro tallo y nuestra hoja. Esto es lo que representa un diseño de tallo y hojas. Aquí tenemos el pulso de mujeres. Vamos a hacer lo que es nuestra gráfica de tallo y hoja del pulso de hombres. Y aquí nos marca también una cantidad de 40 datos, nuestra frecuencia, entre paréntesis, donde se encuentra la mitad de la cantidad de los datos totales, nuestro tallo, nuestra hoja, cantidades de 90, 96, una cantidad de 96, una frecuencia, y esto es un diseño de tallo y hoja de pulsos de hombres. Ah, tenemos aquí, pasamos al otro tema que viene siendo la gráfica de barras. Aquí la gráfica de barras, una gráfica de barras utiliza barras del mismo ancho para mostrar las frecuencias de categorías de datos cualitativos. El eje vertical representa frecuencias o frecuencias relativas. El eje horizontal identifica las diferentes categorías de los datos cualitativos. Las barras pueden separarse entre sí por pequeños espacios o no separarse. Una gráfica de barras múltiples contiene dos o más conjuntos de barras y se utiliza para comparar dos o más conjuntos de datos. Tenemos lo que es aquí nuestro
gráfica de barras. Vamos a realizar una gráfica de barras con los datos que hemos venido manejando de pulsos de hombres y pulsos de mujeres con nuestros datos. Tenemos aquí nuestra gráfica de barras, valores. Vamos a dar un valor único, simple, pulso de mujeres, etiquetas, gráfica de barras, pulso, mujeres. Le damos a aceptar. Aquí tenemos nuestros datos, pulsos de mujeres, nuestros datos de pulsos de hombres. Aquí tenemos nuestra gráfica de barras. Tenemos los que son los datos cualitativos, que son los pulsos y la frecuencia de cada pulso, de cada cantidad, cada marca de clase. Aquí tenemos un pulso de mujeres de 60, tiene una frecuencia de 3 en el total de datos. Le vamos a dar aquí lo que es nuestra gráfica de barras dentro del programa Minitab. Entonces, a cada gráfica a cada barra le vamos a agregar nuestra etiqueta de datos, valor Y. Tenemos ahí nuestra frecuencia dentro de cada barra. Esta es una gráfica de barras. Vamos a hacer también nuestra gráfica de barras de valores únicos, simple, pulso de hombres, etiquetas, gráfica de barras, pulso de hombres, aceptar, aceptar. Y tenemos aquí nuestra gráfica de barras de pulso de hombres, en la cual le vamos a agregar los datos, los de Y. Y aquí tenemos nuestros datos, nuestra frecuencia en cada pulso. Un pulso de 56 tiene una frecuencia de 6 valores. Pulso de hombres, un conteo donde representa cada barra la frecuencia de cada dato. Esta es una gráfica de barras. Ahora proseguimos al siguiente tema. Es gráfica de Pareto. Una gráfica de Pareto es una gráfica de barras para datos cualitativos, donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. Nos marca aquí un ejemplo. Una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su proceso de SMT, Surface Mounted Technology, de sus 3 meses anteriores para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50% mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma. Realizar una gráfica de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas a los cuales se debe enfocar para mejorar la calidad. Tenemos aquí nuestra gráfica de Pareto, la cual vamos a realizar en nuestro programa de Minitab. Gráfica de efectos, proceso del mes.
ojiva. Vamos a agarrar gráfica procesos del mes, gráfica de Pareto, proceso SMT. Aquí, como ven, realizamos nuestra gráfica de Pareto, de procesos SMT, donde nos va a mostrar los datos en el eje de las X, los datos cualitativos, y en el eje de las Y, las cantidades, la frecuencia, en cantidades del lado izquierdo, en porcentaje del lado derecho. Entonces, esperamos a que nos abra lo que viene siendo nuestro programa Minitab para realizar la gráfica de Pareto de los datos, los cuales ya tenemos aquí guardados. Son muchos datos con cantidades cualitativas, como lo vemos aquí en la gráfica. Nuestra cantidad, porcentaje acumulado. Tenemos aquí nuestros datos, entonces vamos a proceder a realizar nuestra gráfica. Vamos a estadísticas básicas. Cuando vamos a estadísticas, herramientas de calidad, gráfica de Pareto. Defecto de A, vamos a poner en defecto, frecuencia, vamos a poner cantidad, dar a aceptar. Que nos haga la gráfica. Tenemos aquí nuestra gráfica de Pareto del proceso SMT. Tenemos aquí las cualidades, corto por soldadura, la cantidad. Vamos a agregar nuestras etiquetas para montar la frecuencia. Tenemos cuánta cantidad hay en corto por soldadura. Tenemos 1021 datos, un porcentaje del 21.5 del total de datos, 100% acumulado. Por ejemplo, en levantado aquí tenemos 340 datos, un porcentaje de 7.2% del total de los datos, representa esa cantidad de frecuencia, y un por ciento acumulado de 95.3. Como aquí nos marca una gráfica de ojiva conjunta, ya saben que nos va aumentando la cantidad acumulada de datos hasta llegar a nuestro por ciento 100%, que es la cantidad total de datos, que son 4748. Un porcentaje de creciente a descendente y de descendente a ascendente. Esta es nuestra gráfica de Pareto de proceso SMT. También nos pide otro ejemplo, una gráfica. Una empresa de inyección de plástico requiere analizar un proceso de último vez para mejorar la calidad de su proceso. Realiza una gráfica de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son sus mayores problemas para mejorar la calidad. Entonces aquí tenemos nuestra gráfica de Pareto, la cual vamos a
Realizar. Ya tenemos nuestros datos, estadísticas, herramientas de calidad, gráfica de Pareto. Vamos a poner aquí atributos de efecto, frecuencias, cantidad. Aquí vamos a poner una, una, un porcentaje del 99.99%. Si ponemos el 100% nos marca error. Entonces es una cantidad de confianza, de porcentaje. Vamos a agregar nuestros datos. Entonces en Y, aceptar. Tenemos aquí nuestras información cualitativa, cantidad, porcentaje, porcentaje acumulado. Nos da los datos por cada clase, cada barra. El porcentaje acumulado va creciendo, porcentaje va disminuyendo conforme los datos van disminuyendo, lo que representa el porcentaje de cada cantidad de datos, una gráfica que nos muestra cómo va aumentando nuestro porcentaje de cantidades acumuladas hasta llegar al 100%. Nos dice que las cantidades de malformaciones son donde se tiene un mayor problema de la coloración incorrecta. Entonces, pues hay que trabajar en estos dos puntos para poder mejorar los efectos. Nos da una idea de en qué área se encuentra más acumulado cualidades, las defectos cualitativos dependiendo del producto y de lo que esté fallando, ¿no? Es una diagrama de Paretos. Entonces, esto ha sido todo. Obtenimos información del libro de estadística de Mario Fretrola, onceava edición de Educación de México 2013. Realizamos nuestros ejercicios en Minitab 18. Espero haya sido de su entendimiento y muchas gracias.